Muy bien, buenos días a todos. Este domingo y como bien me ha dicho, para terminar, antes de empezar la mesa del Señor, Dios es amor, ciertamente, ¿no? Y el propósito de Dios creo que ha sido durante la eternidad, y en este caso especialmente para cada uno de nosotros, el demostrar que es Dios y que Dios es amor, ¿no? Y que eh, nuestro cometido es descubrir también el amor de Dios, ¿no? Acercarnos a Él y poder entrever, porque creo que no podríamos abarcar toda la inmensidad de ese amor tan eterno, inmenso que es Dios, pero sí en nuestra porción, nuestra medida, nuestra capacidad como creyentes, eh, poder contemplar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en ese amor, ¿no? Que Él desprende continuamente, ¿no? Y hoy quisiera que viéramos también en este contexto, ¿no? Porque todo lo que Dios hace está envuelto en ese término que hemos expresado antes, ¿no? De amor, ¿no? De amor sobre todo para sus hijos, para aquellos que le conocen y que han experimentado su salvación y caminan en una vida nueva a través de sus mandamientos y de sus preceptos. Ese amor también el Señor lo tuvo preparado antes de la fundación del mundo también para cada uno de nosotros, ¿no? Y en uno de esos aspectos que hoy vamos a ver es en la Epifanía del Señor. ¿Mm? Para los que no sepan lo que significa Epifanía, Epifanía, según el diccionario, es manifestación, aparición o revelación, en este caso del Señor Jesús, ¿no? Y es imposible que en estas fechas en las que estamos nos podamos retraer de recibir por tantos distintos medios, la radio, internet, la televisión, la publicidad, una y otra vez un constante bombardeo que acompaña a la Navidad. Días de paz, días de felicidad, días de amor, días de fraternidad. La televisión y los canales por internet transmiten a todas horas incesantemente películas y temáticas relacionadas con la Navidad, en una variedad extensa donde Papá Noel, sus elfos, los renos, para los más pequeños, protagonizan historias cargadas de buenas intenciones, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Con un resultado de los mejores propósitos para la humanidad, al menos en esta parte de Occidente, porque sabemos que en otras partes del mundo no celebran la Navidad. En el mundo islámico, en el mundo hindú, en otras culturas que no son cristianas, esta fecha no es de celebración ni festiva, ¿no? La publicidad, ya como recordaréis muchos de vosotros, de antiguo viene reclamando vuelve a casa por Navidad. ¿Acordáis aquel famoso anuncio del turrón que verdaderamente acertadamente, ¿no? Pues así tocaba la fibra sentimental, ¿no? Familiar, para que todos esos familiares que estaban fuera volvieran a casa por Navidad, ¿no? Y poder acompañarlos en estos días tan entrañables, ¿no? Al menos esto antes de que se presentara el COVID, ¿no? Porque ahora ya está todo un poquito condicionado a este virus que nos azota y que es el que pone las reglas en cada una de los horarios, de las convivencias, de la salida, de la entrada, ya sabéis, ¿no? Bueno, todo gira alrededor en estos días, alrededor de la llamada o de la palabra Navidad, ¿no? Pero yo creo que todo esto está también impregnado con un fuerte acento económico. Se utiliza el término de Navidad para, a través de él, hacer llegar muchos productos, muchas formas de consumo. Bueno, lo más normal y natural son los productos que nosotros más o menos tenemos, ¿no? Como son los dulces típicos de Navidad, los productos especiales que se van a consumir también en las fechas de Nochebuena, Navidad, fin de año, ¿no? Productos especiales que normalmente, aunque cada vez menos, no consumimos durante el año, ¿no? Pero yo me pensaba, ¿no? Cuando
Ismael me llamó para el mensaje. ¿Qué verdaderamente significa la Navidad? ¿Mm? ¿Qué encierra la Navidad en su origen y por qué ha alcanzado esta popularidad tan grande durante ya cientos de años, podríamos decir? Podemos intentar contestar estas preguntas en esta mañana, aunque yo creo que muchos de vosotros ya sabéis las respuestas, ¿no? La sociedad en que vivimos ha cambiado a lo largo del tiempo el significado original de la Navidad. Esta fiesta tan popular, con tanto marcado acento en la televisión, en los medios de comunicación, en todos los tipos de plataformas que pueden hacernos llegar a cada uno de nosotros este mensaje, ha hecho o ha pervertido el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad es la celebración del cumpleaños o de un cumpleaños, es la conmemoración del nacimiento del Señor Jesús en Nazaret. Es también la celebración de un regalo, el mayor regalo que jamás se ha dado a la humanidad. ¿Qué sentido tiene celebrar con muchas fiestas, comida, bebida, acompañamiento de familiares, amigos, la Navidad si no crees en Jesús o en Dios? Y sin hacer ninguna referencia al motivo de la celebración. Es como si fuera invitado a un cumpleaños y cuando te presentas en el cumpleaños, el que cumple los años no está. El motivo de la fiesta está ausente, ¿no? Pues lo que hemos hecho en Occidente, en palabras de nuestro hermano David Poole, es una cosa así, ¿no? Hemos mantenido el mismo ambiente festivo de Navidad cada año y a la vez rechazando el corazón de la misma Navidad. Nos hemos olvidado o nos hemos quedado con la celebración para rechazar el motivo de esta misma celebración. Hoy en día en muchos municipios de España y en muchas partes del mundo no se permiten los belenes. Nosotros tenemos un ejemplo claro de hace un par de años en Barcelona, como la alcaldesa Colau no permitió que el Belén, o en su forma tradicional, se representara en una de las plazas más populares de allí de Barcelona, ¿no? Sino que hizo un pequeño transforme que nada tenía que ver con lo que esta fiesta representaba, ¿no? Y sin embargo, en muchos sitios se está celebrando ahora el solsticio de invierno, en vez del nacimiento de Jesús. El solsticio de invierno es la fecha en que nos ha aproximado del día 22, del 20 al 22, en el que el sol en el cielo, tomando como referencia el Ecuador, está más bajo en invierno y ocurre lo contrario en verano. En el otro polo, en el hemisferio sur, está ocurriendo ahora mismo lo contrario, ¿no? Cuando aquí el sol está más bajo, allí es cuando alcanza el cenit, el sol, en el año, ¿no? Y esto ya se celebraba hace mucho tiempo en culturas antiguas, ¿no? Que celebraban o hacían ritos a los astros, a las estrellas, al sol, a la luna. Pero creo que tiene más sentido hacer esto que celebrar la Navidad cuando afirmas o dices que eres, o que no crees en nada o que eres ateo, ¿no? Tiene más sentido, por cierto. Navidad viene de natividad, que en el diccionario, como todos supondréis, viene o tiene que ver con la palabra nacimiento. Pero no un nacimiento cualquiera, ¿no? De como todos los que suceden a lo largo del año y que se repiten cada, no sé, supongo que segundos, ¿no? En este mundo tan enorme y tan grande con ya más de 7.000 millones de habitantes, ¿no? No, este nacimiento no es un nacimiento cualquiera, fue un nacimiento muy especial, único, podríamos decir, ¿no? Un día, hace más de 2.000 años, nació en Belén un niño. Su madre fue María. Y su padre, bueno, su padre es mejor que lo leamos en la palabra, porque así lo podremos comprender mejor. Vamos a ir a Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 18 al 25. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, yo creo que vamos a aclarar aquí algunos términos que a lo mejor pasan un poco desapercibidos, ¿no? Si no hemos prestado atención o hemos buscado el significado exacto de lo que significan, ¿no? El nacimiento de Jesús fue así, ¿no? Estando desposada María, su madre, con José, desposada quiere decir que ya estaban casados, ya eran un matrimonio, ¿eh? José y María ya formalmente vivían juntos. No sabemos si vivían juntos o no, pero el caso es que se supone que cuando una persona se casa va a ocupar una vivienda nueva, una casa nueva, y convive con su esposo, ¿no? Es lo más lógico, ¿no? Y antes de que se juntase, quiere decir, antes de que consumaran el matrimonio, se halló que María, o en este caso José, vio que María, porque evidentemente a lo mejor ya el embarazo se notaba, ¿no? O que María pudiera hablar con José y le declarara lo que había pasado, y él pues se lo tomó así como un poco, bueno, sí, pero no. Entonces tuvo que haber aquí una intervención divina, ¿no? El ángel del Señor intervino y en sueño pues hizo ver a José que aquello no tenía nada que ver con alguien ajeno a ellos, ¿eh? Que no había sido un desliz de María, ni mucho menos que él tenía que tener ningún recelo, ¿no? Sino que el hijo que iba a engendrar, bueno, el que había engendrado María ya, era directamente, venía de Dios, ¿no? Pero creo que lo más importante es el versículo 23 de este texto. Vamos a leerlo. Dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vamos a hacer un salto en el tiempo ahora para poder darle el pleno significado que tenía esta profecía, ¿no? Esta profecía no era una profecía que se materializó en este momento en Mateo, ¿no? Sino que ya venía de antes y había sido presentada o manifestada por un profeta en la antigüedad, por Isaías. Hace 732 años antes de Cristo, es decir, antes de la época en que estamos leyendo en Mateo, Isaías había proferido esta profecía de parte de Dios, ¿no? Y esto hace como unos 2.752 años de hoy en día. Nuestro texto es Isaías 7:14. Dice allí en Isaías 7:14, si lo tenéis. Bueno, vamos a leer el mismo versículo que hemos leído también en Mateo, ¿no? Porque si os fijáis bien en Mateo, en las anotaciones abajo en la página, hace una referencia directa también aquí a Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero hay algo extraño en esta predicción, en esta profecía por parte de Isaías, porque si leemos el capítulo de Isaías 7, está en un contexto en que nada tiene que ver con este mensaje del Señor a
su pueblo, ¿no? Porque si leemos el encabezamiento de Isaías 7, dice mensaje de Isaías a Acaz. Bueno, hasta ahí podía ser, ¿no? Pero si empezamos a leer con detenimiento todo lo que ocurre en este relato del capítulo 7 de Isaías, Isaías es enviado por Dios a Acaz, un rey de Judá, en tiempos de 730 y tantos años antes de Jesucristo, y en el que ocurría una cosa en ese momento en Jerusalén, se hallaba sitiada Jerusalén, sitiada y totalmente acorralada, no podía salir nadie, ¿no? Sabéis cómo eran las guerras en la antigüedad. Llegaban los ejércitos, iban entrando en el país, la gente iba huyendo, los que podían, los que no morían, iban haciéndose con el control del territorio hasta que llegaban a la capital, al centro neurálgico del país, donde residía el poder, el rey y sus siervos, ¿no? Y allí, pues, se podían apostar por todo el tiempo que fuese necesario para rendir la ciudad por hambre, por sed o por el que en un momento entraran en batalla, hicieran una brecha en el muro y pudieran entrar en la ciudad y conquistarla, ¿no? Y esto fue lo que pasó en el tiempo de Acaz, ¿no? Por parte de una tribu del norte, bueno, de las tribus del norte de Israel, su hermano, junto con Siria, un enemigo aférrimo, incluso hoy, de Israel, se habían confabulado para ir y aterrorizar a Judá, es decir, para conquistarla. Tenían en su propósito poner un rey títere, cuando hubieran arrasado, cuando hubieran quitado al rey de Judá, para gobernar y para que eso le diera unos rendimientos y una riqueza a estos dos reyes, ¿no? El rey Peca, de Israel, y el rey de Siria de este momento, ¿no? La ciudad de Jerusalén se hallaba sitiada, pero no pudieron tomarla, dice el texto. Entonces ocurre que el rey de Judá recibe una visita de Isaías y le dice que ante el ataque previsto por estas dos naciones con la intención de arrasarlo, de destruirlo, de derrotarlo, que son más poderosas que él, en dotación, en capacidad, en número, y que tienen también como diríamos, con más encima, ¿no?, que su hermano Israel está implicado como una traición, ¿no?, contra porque eran de las mismas tribus, ¿no? Todos habían salido del mismo padre, pero Israel ya se había escindido de Judá hacía tiempo, ¿no? Y que se había confabulado en guerra, que casi todos los años que Israel existió como nación estuvo casi permanentemente en guerra con Judá, ¿no? No hubo paz entre Judá e Israel nada más que en ciertos momentos de su historia, ¿no? Entonces Isaías le dice a Acaz que pida señal a Jehová, porque él le había dicho, lo había comunicado con anterioridad, que iba a poner salvación en Jerusalén, ¿no? Que lo iba a sacar de esa encrucijada en que se encontraban y que por medio de él iba a haber liberación, ¿no? Y Acaz no quiere, dice el texto, no quiere tentar a Jehová, y responde a Isaías que él no pedirá señal, que no iba a decir señal. Es curioso porque Acaz era un rey impío con palabras grandes. Había seguido el camino de todos los reyes de Canaán, que durante los años previos antes que entrara Israel en la tierra prometida se dedicaban a quemar a sus hijos al dios Moloch, al fuego, a hacer altares a los ídolos y a los demonios. Y este rey de Judá, curiosamente Judá, que era la que durante el tiempo en que duraron las dos tribus de Israel, se permaneció aparentemente más cercana a la ley de Dios, ¿no? Este rey acá había seguido y había hecho lo que no tenía nombre delante del Señor, ¿no? Sin embargo, Dios misericordiamente había acudido al rescate de Judá, ¿no? Suponemos que no es acá solamente Judá, ¿eh? Había mucha población, mucha gente que seguramente eran siervos de Dios y que había intervenido la oración, las peticiones, y tenemos, como no, el referente de Isaías, ¿no? Entonces, en el versículo 7:13, molesto Jehová por esta actitud de este rey incrédulo, contesta con el versículo que nos ocupa. Y la respuesta fue esa: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emmanuel. No sé, yo si Isaías me trae esta noticia delante de la corte, acá, con todos los hijos del rey, los consejeros, los ministros, toda aquella corte palaciega, y presenta esta señal delante de Dios, pues, no sé, yo a mí lo que más levemente me parecería es que fue una cosa extraña, ¿no? Porque yo no veo ninguna razón que concuerde con la situación por la que estaba viviendo Judá, ¿no? Sin embargo, el Señor profiere aquí esta profecía que verdaderamente no sirvió literalmente para salvar a Judá, aunque sí lo hizo, ¿no? Porque Dios libró a Judá del pueblo de Siria y el pueblo de Israel que la tenía acorralada y que estaba verdaderamente en peligro, ¿no? Pero sí el Señor dio aquí una pincelada o dio una muestra de lo que su propósito era, no ya para esta generación en la que fue revelada, sino para posteriores generaciones, ¿no? Y muy especialmente para nosotros, ¿no? Que hemos alcanzado los últimos días, ¿no? Y no solamente era por el sinsentido del aspecto de que no tenía que ver nada con el tiempo en que estaban, ¿no? De esta situación bélica, sino que en ella misma, en el contexto de esta profecía, decía, la Virgen concebirá. Y podríamos decir como Nicodemo, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No? Supongo que la gente de aquel tiempo no era tonta tampoco, ¿eh? Y tenían conocimiento, y más a los que se estaba dirigiendo Isaías, ¿no? ¿Cómo es posible que una virgen pueda concebir? Si son términos contradictorios. Una persona no puede ser virgen y a la vez concebir humanamente. Humanamente, ¿no? Pero más adelante, en el mismo libro, podemos ver en el versículo 55, en el capítulo, 55, en el versículo 9, la palabra del mismo profeta Isaías. Y yo creo que resumen bien lo que quiero que veáis, ¿no? En esta mañana, ¿no? La capacidad que tiene Dios para hacer las cosas imposibles posibles, aunque para nosotros sean como extraordinarias o incluso locura, ¿no? Dice el versículo 55 de Isaías, el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta profecía, creo que, dada por Dios, revela el propósito eterno del Creador de redimir y salvar del pecado al hombre que este mismo pecado se acarreó desde el principio de la creación, ¿no? Como vemos en lo que pasó en el paraíso, ¿no? En Edén. El propósito del Señor siempre ha sido bueno para su criatura. Nunca ha dejado de velar por su seguridad y por su bienestar, procurando su bien y la redención de su condición pecaminosa, ¿no? Y como así también podemos ver reflejado en Génesis, vamos a ir a la palabra de Dios también en Génesis, por la misma palabra de Dios que proveyó en aquel triste día en que el hombre decidió por su propia voluntad alterar o contradecir la ley de Dios, el Altísimo promulgó una sentencia inmediata después del acto de pecado de Adán y Eva, y esta sentencia recayó sobre la serpiente, encarnada en este momento, era una representación de Satanás, ciertamente. La serpiente, todo lo que dijo y hizo era promovida o movida por Satanás, ¿no? Está en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 15. Dice, el 14 al 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Ya había pasado todo lo que sabemos anteriormente, ¿no? La desobediencia del hombre, tal, y ya el hombre, Dios va
como normalmente así, a visitar al hombre al paraíso y ve que el hombre se esconde. Que Dios ya sabía lo que había pasado, por supuesto, ¿no? Y dice Dios, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, yo creo que este pasaje lo conocemos sobradamente todos, ¿no? Son muchas veces las que hemos mencionado en la iglesia y seguramente hemos podido leer la sentencia de Dios a este pecado que dio entrada a la maldad en el mundo, ¿no? A que el corazón de Adán y Eva fuera contaminado y como consecuencia de esto provocase el caos y la injusticia que hoy vivimos. En esta simiente de la mujer está reflejada la figura de María, como instrumento de Dios para traer al mundo a su Hijo el Salvador. En realidad, en la simiente de la mujer están tanto María como el Señor Jesús. Y dice también el texto que habría enemistad entre los hijos de Dios y los del diablo perpetuamente, irreconciliablemente, como la reflejada también, si pensamos en su día, en el cielo, por la rebelión de Lucifer, queriendo ocupar el lugar que solo puede pertenecer a Dios. Yo creo que aquí hay un traslado, ¿no?, de esa lucha celestial, espiritual, eterna, que no sabemos con exactitud cuánto duró y a la que Dios, pues, no puso término inmediato, pero sí sentenció en varias ocasiones y permitió la caída de Satanás de la presencia de Dios, ¿no?, permanentemente, como era su posición habitual, ¿no? Y Satanás ya se dedicó a recorrer el mundo, como dice, o a enrear o a hacer todo lo posible por destruir y manchar la obra de Dios, literalmente. Por eso pienso que los hijos de Dios nunca han de tener comunión con los hijos de las tinieblas, nunca. No es posible un entendimiento manteniendo cada uno sus principios. Si las tinieblas y la luz cada uno mantiene su posición, es imposible que esto se pueda producir, ¿no? No es posible tampoco mezclar el agua con el aceite, no lo podemos hacer por mucho que queramos, por mucho que no intentemos, lo meneemos, lo agitemos y en cuanto pasa un momento y lo posamos en lo alto de la mesa, vemos que se separan, ¿no? Pues asimismo son irreconciliables los propósitos de Dios con los de Satanás, lamentablemente. Pero volvamos otra vez a la escena del nacimiento de Jesús y veámoslo ahora desde el punto de vista de María, su madre. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 1, en el versículo 26 al 35. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Un poco como cuando Isaías la profecía ahí delante de acá y le diría acá, ¿tú qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, no? Seguramente diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Pues María tuvo esa impresión momentánea cuando vino esta salutación de parte del ángel y le dijo, salve, muy favorecida. Supongo que María estaría en sus cosas, ¿no? En su casa, ¿no? Lo que hacen las mujeres normalmente, ¿no? Y de pronto hay una presencia de una persona no sabemos exactamente, supongo que sería con apariencia humana, ¿no? Porque los ángeles tenían la costumbre de parte de Dios de manifestarse con apariencia normal, ¿no? Para que no fuera una cosa, no mostraban su apariencia como ellos se manifestaban delante de Dios, ¿no? Como vemos como Isaías también vio en el templo que
tenían 6 alas, ¿no? 2 con las que volaban, 2 con las que se cubrían sus cuerpos y otras 2 los pies, ¿no? Era una experiencia, pero bueno, de todas maneras tuvo ese un susto, ¿no? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto lo cantamos muchas veces. ¿Os acordáis? Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, no parece que hubiera un conocimiento previo de María, de esta anunciación, ¿no? De que ella era la elegida delante de Dios para poder servir como recipiente, podríamos decir, ¿no? De una manera un poco vasta, ¿no? Para acoger al Hijo de Dios, ¿no? Y esto es curioso que lo pensemos también, porque muchas veces escuchamos de personas de la Iglesia Católica de que María es corredentora con Jesucristo en la salvación. Corredentora quiere decir que tiene la misma capacidad de redimir que Dios, que Jesús. Cuando vemos que para nada esto se percibe de esta experiencia que María tuvo y de esta reacción que de momento tuvo. Si ella hubiera tenido un conocimiento, hubiera tenido capacidad divina de saber que el futuro le deparaba esto, por supuesto que hubiera sido consciente de la misión que Dios, hubiera estado en comunión y en perfecta sintonía con Dios para saber lo que le iba a ocurrir, ¿no? Pero no es el caso. María se ve en ese momento desbordada por este anuncio, ¿no? Y yo creo pensar que ella tampoco pensaría que era la más indicada para esto. En su naturaleza humana es lo más normal. Si es una persona que conoce la palabra de Dios, y vemos que María, por lo que sucede más adelante, ¿no? Como ella se comporta y su forma de pensar, conocía bien lo que Dios decía, ¿no? Se vería un poco, pues, que ya no era digna, ¿no? De este honor tan grande, ¿no? Bueno. María es sorprendida por el ángel, por Gabriel, dice el Señor que fue el mensajero de Dios, como en otras partes de la palabra también, para anunciarle el cumplimiento de la palabra dada a Isaías por Dios, como hemos visto anteriormente. Esto hace 735 años antes que el Señor, por medio de un profeta de la tribu de Judá, se presentó delante de un rey y le dio una señal de que la Virgen concebiría y traería al mundo al elegido por Dios, ¿no? Y 735 años después pasó eso, ¿no? Nosotros, yo muchas veces que soy tan nervioso y tan impaciente que me cuesta esperar a que la persona de adelante, cuando se abre el semáforo, se mueva. Imaginar los propósitos de Dios cómo se mueven, ¿no? El tiempo de Dios, como hemos leído antes, no es el tiempo humano, ni por supuesto, ¿no? El Señor podía haber hecho las cosas rápidamente, pero no era su propósito. Él esperaba que fuera el tiempo señalado por Dios para esto. Y así lo hizo, ¿no? Bueno, este momento elegido por el Altísimo yo creo que va a significar en los años sucesivos y hasta aquí, hasta nuestra época, el mayor acontecimiento que la humanidad pueda esperar jamás, ¿no? Aún hoy, como sabemos, con el avance de la ciencia y con sus diversas disciplinas, podemos disponer de robots que limpian la casa, como sabemos bien. Existen ya lavadoras que te dicen si falta la leche y la verdura o la carne y te prepara
la compra para que vaya directamente al supermercado a hacerla, o ella directamente por internet hace la compra ya para que te la traigan a casa sin tú intervenir en nada, con una programación previa, ¿no? De tus gustos, tus necesidades y tus deseos. Es prodigioso, ¿no? Pues esto no tiene nada que comparar con este algo para el hombre, con el ministerio del Señor completo. Estamos hablando, por supuesto, ¿no? Aquí no estamos hablando de avances técnicos ni avances que muchas veces, y es verdad, facilitan el quehacer diario, nos dan comodidad, nos dan tiempo, nos permiten dedicarnos a cosas que nos gustan hacer, deporte, ocio, lectura, incluso dormir, ¿no? Pero aquí estamos tratando de algo mucho más importante. Estamos tratando de la vida. Y no en esta vida, sino la vida futura. No aquí en la tierra, donde ya sabemos que la mayoría de nosotros moriremos, por el hecho natural del correr del tiempo, de nuestra edad, si el Señor lo permite y Él no viene antes, pues seremos enterrados como han sido también nuestros familiares antes que nosotros, pero eso no es lo importante. No es esta vida ni la primera muerte la que cuenta, sino la segunda vida y la segunda muerte, como bien dice en Apocalipsis, ¿no? La posteridad. El nacimiento de Jesús, anunciado por los ángeles en el cielo a los pastores, vamos a verlo en la Anunciación, en Lucas capítulo 2, en el versículo 8 al 11. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, que palabras similares a las que le dijo a María. No sabemos si fue el mismo ángel Gabriel o fue otro ángel, pero porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, yo aquí pregunto, bueno, esta anunciación de los pastores no pudo pasar desapercibida. Es verdad que los pastores o los que guardaban los rebaños de las ovejas, y sabemos que no fue en esta época, porque en esta época en Israel, que es muy similar a la época, quiero decir, al clima que tenemos aquí, mediterráneo, no se encontraban los rebaños en el campo porque no hacía frío, no podían pasar la noche a la intemperie y seguramente sería primavera, esta época de entre primavera ya para empezar el verano. Pero dice aquí, se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Es decir, que aquello no fue una manifestación de como María, que se le acercó Gabriel y le dijo, salve, bienaventurada. No, aquello fue una bomba de luz, un espectáculo grandioso para anunciar que en ese momento estaba naciendo el Hijo de Dios, ¿no? Muy cerquita, en Belén, en un pesebre, ¿no? Y esas son las indicaciones que el ángel le da también a los pastores para que vayan y lo adoren y vean y sepan quién es este hijo elegido, este Mesías que de tantos años antes, incluso desde Moisés, anunciaba la palabra de Dios de que habría de venir al pueblo de Israel para hacer grandes cosas, ¿no? Un Salvador. Esta es la palabra clave para designar al niño nacido, junto con ungido, en referencia a su carácter real y su naturaleza extraordinaria para su ministerio contraído para la humanidad, o con la humanidad. Además, también denota preeminencia, como primero, único, en su condición sin igual como elegido de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, misterio desde antes de los tiempos, encarnado en la naturaleza divina de Jesús, junto con su naturaleza humana también. Grandeza de parte de Dios, incomprensible para nosotros, en la encarnación de su Hijo en representación
de la Trinidad eterna. El mismo creador de todo, encarnado en una naturaleza caída en rescate por su criatura perdida. ¿Vosotros podéis comprender eso? ¿Vosotros podéis comprender que el ser más poderoso del universo, el más grande, que no muere, que no tiene principio, ni fin, ni días, se pueda materializar en un cuerpo de una criatura creada por él, buscando el rescate de la humanidad caída? Es difícil de comprender, ¿no? Un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios tan... Pero Dios, además de todas esas cosas, es amor, como hemos visto hoy, ¿no? Amor, Dios es amor en letras grandes. En letras grandes quiero decir con el amplio y profundo y extenso y completo significado de la palabra amor. No un amor como el que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Y a leer por todas estas partes, ¿no? También con la publicidad, como nos está asaltando cada 2 por 3, con este amor de bolsillo, de usar y tirar que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? En estos tiempos. Ese niño nació aquel día en un pesebre. El Dios de la eternidad, el Dios creador, el Dios de todo lo que había a su alrededor, nació en un pesebre. Estaba destinado desde antes de la creación del mundo a encarnarse, a crecer y a vivir en un mundo lejos de su gloria eterna. Gloria inmutable, inmarcesible, inalcanzable para cada uno de nosotros, con el principal objetivo de redimir al hombre de su estado inalterable por culpa del pecado. Esta obra divina encerraba en su plan la caída en manos de hombres perversos por los que sería difamado, escupido, azotado, para posteriormente ser crucificado y muerto en la cruz. Por amor, sin ninguna contrapartida a cambio. Dios no fue más Dios después de la obra de salvación de su Hijo, ni menos tampoco. Él es inmutable, perfecto. Pero sí hay algo que pudo demostrar, fue su amor. En este caso, a su creación, a ese hombre que creó conforme a su semejanza y al que nunca ha dejado de amar con amor infinito. Por esto Dios es amor, no porque nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amén. Primera de Juan 4. Vamos a orar. Sí, Padre, Señor, cuán difícil es para nosotros, Señor, con nuestra naturaleza, Señor, imperfecta, conocer, Señor, con profundidad tu amor, Señor. Pero sí lo podemos percibir, Señor. Podemos estar seguros, Señor, de que tú nos amas, Señor, sentir tu presencia, Señor, y anhelar, Señor, como David dice, como los ciervos anhelan, Señor, el agua, Señor. Bramar, Señor, por esa presencia tuya, Señor, cuando nos vemos, Señor, desposeída de ella. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, a ser sencillos, Señor, como estas palomas, como estas ovejas, Señor, que tú pones por ejemplo, Señor, para ser dóciles en nuestra conducta, Señor, contigo. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, Señor, ese amor, Señor, que no podemos, Señor, comprender en su plenitud, pero que sí, Señor, hemos creído, Padre, y atesoramos, Señor, en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender el verdadero propósito de la vida, Padre. Una vida, Señor, de servicio, Señor, a ti, Señor. Algo, Señor, cuando lo descubrimos, inconmensurablemente privilegiado, Señor, para cada uno de nosotros servir al Dios Todopoderoso como hijo suyo. Gracias, Señor, por tu manifestación, Señor, aquel día en la tierra, por tu rescate, Señor, por cada uno de nosotros, por tu obra, Señor, perfecta, Señor, por nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos de ti y de tu Hijo, Señor, aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Muy bien, pues damos gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje tan apropiado para los tiempos para estas semanas que siguen. Y queremos agradecer al Señor por la venida de su Hijo Jesucristo, por ese Hijo que nos es dado. Dice el texto, y principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que, bueno, queremos dar gracias al Señor por este tiempo que hemos podido disfrutar juntos, por los que estamos aquí y los que estáis allí en casa. Así que queremos invitaros a estar conectados, a seguir y estando conectados. Pasaremos la predicación por el grupo, Santiago se encarga de eso, también está grabada en audio para algunos hermanos que también lo piden, pues haremos llegar el mensaje para que todos podamos disfrutar de él. Agradecemos el ministerio de Rubén y su familia también. También agradecemos al Señor su presencia en medio de la iglesia. Seguimos orando por nuestros hermanos, aquellos que están enfermos. Interesante que sigamos llamándonos los unos a los otros, preocupándonos, sabiendo de cómo se encuentran nuestros hermanos que están confinados, aquellos que están enfermos. Nos acordamos de Pepe y Juanita, Rafael y Paqui, por supuesto de Teresa también y nuestros hermanos que están en otros lugares. Nos dio mucha alegría poder estar conectados con Juan Antonio el miércoles que estuvimos conectados y pudimos tener noticias de él también. Así que seguimos pidiendo por él. Está en Granada con su hija. Así que, bueno, hemos terminado. Conectamos la conexión. Os esperamos el miércoles a las 8. Tenemos reunión por Zoom. El miércoles pasado no pudimos grabarla, se nos pasó, ¿vale? Pero este miércoles vamos a intentar acordarnos, yo y Santiago, que somos un poco los que estamos coordinando el tema de grabar la reunión de oración y subirla al grupo para que la gente pueda estar conectada. Muy bien, pues ya ponemos a nuestro hermano, creo que es Eladio, quien predica el domingo que viene. Oramos por él para que el Señor también pueda darle palabra, que sea de edificación para la iglesia. Muy bien, pues hemos terminado, hermanos. Que el Señor os bendiga allí en vuestras casas y a los que estamos aquí. El Señor os cuide. Nos vemos el miércoles. Amén.